Bueno, acabo de llegar aquí a casa de Julio, de Patricia, que hemos quedado para comer y salimos después de comer, salimos ya todos para allá y cada vez que salgo de casa para una carrera parece que me echen de casa. Aunque no llevo mucho, pero enseguida te juntas, que si la bolsa de la ropa, que si la de la bici, aquí el portátil, el hinchador, la mochila para llevar cositas. Pero bueno, vamos a ver si empieza a llegar aquí la gente y empezamos el viaje. El encanto. Tienes que saltarte la mierda y que te chorree por aquí, así, por aquí. Y que llores y todo. Entonces, ir escupiendo barro desde que te entra. Que no te hace falta ni, hostia, ni agua ni nada. Lo malo es cuando pisas una mierdecica, y la rueda hace chochocho y tú haces así. Y dices, hostia, esto barro no es. Lluvia, así que toda la que tenga que caer, que caiga ahora. Nosotros somos de los que al no vivir cerca saldremos aunque llueva. Es verdad que solo hay una nube. Sí, no. Pero la hemos pillado entera. Localizado el apartamento, pues a por los dorsales, así que vamos a descargar las bicis y a montarlas y nos vamos para allá con la bici. Heaven only knows where you've been, but I don't really need to know. I know where you're gonna go. On my heart where you're resting your head, and you just look so beautiful, it's like you were an angel. Can I stop the flow of time? Or can I swim in your divine? 'Cause I don't think I'll ever leave this place. Oh, turn the lights, turn. A por los dorsales, 4 paquetes y un destino. A por los dorsales, verás. Verás mañana, qué risa. Porque ¿qué hora puede ser? Las 7 y pico y hace un calor de cojones aquí. Madre mía, menuda tropa. Vaya pata. No quiero acabarnos y nos perdemos.
primera vez que se pone un dorsal. Mentira. Oye. ¿Qué es la segunda? Espera, va. Grábala. A ver. ¿Ves cómo se nota ahí doblando? La brida toda doblada. Mira, la brida no entra recta. Patri, que La primera vez que pone un dorsal. Sí, pero ¿y ahora qué hacemos? Saca otra brida. Si lo has puesto al revés. Pero han dicho ellos. No, que he corrido la carrera. No, me lo han dicho ellos. No estoy diciendo que sea la primera vez que te pones un dorsal para correr. La primera vez que pones un dorsal en la bici. ¿Cómo sos? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Cómo os burláis de mí? Que yo me veo menos. Que yo no la meto. Pedro no atina. Ahora. A ver, suelta. Vale. Ahora cuando lleguemos ahí al coche las cortamos. Pero quírala que tú te sacas un ojo. Joder, ¿cómo? ¡Ahí estamos! Arriba y tú. Una fiesta en el barrio, los muchachos me habían invitado, los muchachos me habían presentado, mucha jeva y bien buena, pero a mí me gusta esta morena, cómo se mueve esta morena, esta noche la morena bailando. Yo estoy preparando el track. Una cocinando, el otro bailando y aquellos poniendo cubiertas. Aquí, cada uno a la suya. A ver si rascamos kilómetros. Ahí está. Marita está bailando ahora. ¡Toma! ¡Qué fiesta! A ver, explica lo que llevas ahí porque... Espera, que me falta más cosas. ¿Dónde está mi multiherramientas? Aquí. No, eso no. No. A ver. Espera, vámonos para allá. Sencillamente, para nuestra maratón, lo que hay que prepararse es un buen bote de herramientas con su troncha, sus alicates multiusos, sus botellas de CO2, sus cables de cambio. ¿Qué más llevo? Llevo mechas, llevo la botella. Eso no vale para nada, lo que vale es esto, lo que te hace subir. Llevo la bombilla, llevo el laboratorio. No vale para nada, esto es lo que vale. Eso no vale para res. Botella Ni botella ni hostia. de espuma, Nada, huevos, eso es lo que hace falta, huevos. cámara, batería extra para el Garmin, el soporte para el Garmin, pero lo principal es lo que os voy a enseñar ahora. Espera. Tú aquí te dejas la pasta en comprarte una tija de 200 pavos, una potencia que pese poquito, Claro. y luego tenemos un Transformer. Claro, ¿cómo ves? Bici de 8,5 kilos Que se convierte toneada a 11. a 11 o 12. Pero claro, te metes una bici de 11 kilos, la toneas a 13. Ahí está. Ahí está. Esto es el ultramaratón malo, malo. Y lo principal para un ultramaratón es que no te falte de nada. Nada. Y eso está en la entrada. Esto está en el cuarto que hay ahí apartado. Todo Mira, sano. mira. Todo sano. Enchufa la luz. Todo sano. Esto es la preparación de un ultramaratón. Esto Con esto no mueres. aquí, Por aquí también hay. por aquí hay más. Vamos a abrírselo que parece que venga el tío de vacía. Esto que yo me he traído en mi bolsito que parece un camello. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Medio gramito? Medio gramito de recovery, de vacas, de lo que quieras. Esto es preparación de un ultramaratón. Lo demás, tonterías. ¡Ni huevos para hacerlo! Para subir. A ver, ¿qué está? Hay que tener. 10 pedaleando. Que se ha motivado y dice que en 8 horas hace la carrera.
El pie pedaleando y no descansando. Acabamos de llegar a la salida y entre el frío que hace, Mira, la lluvia, lluvia. y los nervios estamos aquí temblando. Pedro que se nos ha perdido, ¿no? Que ya está aquí. Ha ido a controlar, Ah, una a controlar fotillo. a los de su categoría para sacarles aquí en el kilómetro 3. Y es ya. I'm on a long and winding road now, only guided by the stars. All that I carry are my hopes now, secret whispers in the dark. Rising from the crowd, bringing down the curtain, standing tall and proud. My heart is burning, 'cause there you are, there you are. I can hear the love so loud. I've been trying to move on, though I know you're the only one. 'Cause as I let go, let go, let go, let go of you, there's an echo, 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 echo of you. Right in the starlight, to forget what it feels like. But as I let go, let go, let go, let go of you, there's an echo, 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 echo of you. They say I've lost myself in blind love, chasing dreams across the blue. No matter what, I can't forget us. I'm traveling to the sound of you. Rising from the crowd, bringing down the curtain, standing tall and proud. My heart is burning, 'cause there you are, there you are. I can hear the love so loud. I've been trying to move on, though I know you're the only one. 'Cause as I let go, Bueno, llevamos 15 kilómetros en 40 minutos y acabo de levantar un poquito el pie porque aquí la gente ha salido muy rápida y está yendo a 160 y pico pulsaciones, así que he subido una marchita, a ver si bajo a 145 o 150 porque había pillado un grupo, he intentado tirar con él, pero pues hay que pensar que vamos a ultramaratón y hay que ir guardando. Aquí la gente al principio ha salido disparadísima y yo prefiero ir a la marchita, pulsaciones bajas, que aguante, llegar al punto de corte bien, zona de navegación, y si luego me queda algo, apretar al final. Esto el objetivo es terminarla y prefiero cazar cadáveres que ser un zombie. Así que allá vamos. Pasar que cuando no vas grabando te pasan las cosas más espectaculares. Mirad cómo voy. Iba hablando con un chico que ha venido de Murcia y él iba por la izquierda, yo por la derecha, había un charco y yo digo, pues para no meterme por delante o frenar, piso el charco, que total estaba en un trozo que pensaba que tendría 3 dedos. 3 dedos, llega a meter la suspensión dentro. O sea, y Moisés abrió las aguas así. Así que ahora ya puedo decir que me he ido al mierda. Madre mía, cómo me he puesto. let go, let go, let go of you. There's an echo, 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 echo of you. Pero el track sigue para allá. Pero es que yo creo que esa es la vuelta. Esa es la vuelta. Tengo que bajar para abajo. Pero ¿cómo va a ser la vuelta si no...? La primera. O sea, mirad la que nos hemos encontrado aquí. Pero a mí el track me manda hacia allá. Yo creo que no pasa.
A mí, yo estoy siguiendo la línea por aquí. ¿Sería antes de cruzar por bajo de la autovía? No, antes. Digamos la hilera de esos montes por ahí. Madre mía. Eso también podemos hacerlo, ¿vale? Es que si lo conozca que vaya. Bueno, ya empezamos. Así que media vuelta y para atrás. Fijaros el barrizal que hemos cruzado, estamos tirando aquí súper rápido y la verdad es que hace un ratillo que no, de repente se han dejado de ver señales, pero nos habremos colado como unas 70-80 personas fácil, o sea, una barbaridad de gente, así que voy a ver para atrás, pero no tengo ni idea de dónde nos hemos podido haber equivocado. No tengo ni idea. Y la verdad es que por aquí a mí me marca el track. El problema es que no sé en qué dirección ir. Así que si ya era bastante aventura, vamos a echar unos kilometrillos extra. Julio, los kilómetros que quitamos anoche, que rascamos ahí haciendo el track, me parece que yo me los voy a comer, pero a base de bien. La que se ha liado. Por aquí enganchamos. Pero, por la carretera cortamos, pero en principio no se puede. Yo voy a tirar para atrás y donde hay que girar, a ver si alguien tira por allí y ya está. Yo aquí cada uno que haga lo que quiera. Yo tiro hacia atrás y donde haya que girar se gira. Yo paso de coger la carretera. Al final yo me he dado cuenta que era una vuelta y acabo de acortar un poquito porque realmente nos están haciendo ir hasta allá detrás y por aquí, pues si llevas GPS puedes hacer una pequeñita trampa y acortar una vuelta, así que después de perdernos al final está claro que les han quitado algunos desvíos y demás, pero ahí al kilómetro 20 que se junta con la vuelta, creo que es un punto donde lo deberían de haber visto bien y haberlo revisado, porque nos hemos perdido 80 tíos, o sea, no hemos sido 5 despistados, pero bueno, vamos a tirar. I've been warm and I've been cold, it's been drifting in my bones, it's been a long, long year. Another time, another place, it's been happening every day, and it's just good to have you here. Seen you'll know some things go straight to the moon. What you did and I know that you did and I assume. And what you see that I didn't do, not what you told me to. Llevo ya una hora de carrera y cada hora me toca pastillita de sal para reponer y gel, así que ahora que es un poquito llano aprovecho para adentro y a seguir tirando, a ver si no se me va mucho el grupito este y puedo ir tirando con ellos. You watch out. Entrenamiento pasado y ni he parado porque está rodando ahí, venga, 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 venga. Creo que llevo unos 20 km por hora de media y la verdad es que tiempo para beber agua poco. Estoy aprovechando ahora el principio que es muy llanito para tirar y como me parece que llevo todavía más de la mitad del primer bidón y el segundo entero, pues no voy a parar. Ahora tirar hasta el segundo y eso es intentar llegar al segundo seco, porque si he llegado a ser el primero es por falta de hidratación, tenía que haber bebido más, así que voy a tirar, voy a por el segundo y allí sí que recargar
y a tope otra vez. Ahora que voy bien, voy a intentar hacer los máximos kilómetros posibles, que luego viene el desnivel y ya tendré tiempo de perder minutos ahí, haciéndomelo con calma. Voy delante de vosotros. Yo me he quedado flipado. Me he perdido, Ah, bueno, ya está. pero me he hecho más kilómetros, luego he recortado un trozo. Un trozo. Mira dónde estamos. Acabo de Espera. pillar, ¿no? El 15, Pedro. Yo ya te decía que tenías que salir delante. Nos dijeron, al principio hay una que todo el mundo la sube a pie. Procesión de Semana Santa, señores. Mira, mira, ahí, apriétale. Y aquí es tontería subir. Vale, para que vais. ¡Vamos! He hecho una pequeña trampa. I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Cold hands, red eyes, packed your bags at midnight. They've been there for weeks. You don't know what goodbye means. Just roll up a cigarette, just forget. Pico de pulsaciones andando. Para que veáis la subidita. Joder. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos, tío. Intentando sacarte guapo, pero no puedo. Ahí, lo tienes complicado, Muy jodido. Pero bueno, tú inténtalo. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. If your ghost pulls you apart, and it feels like you've lost who you are, my love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Para que luego Patri diga que no baja. Ahí la tenéis. Bajo el todo ya. I don't always mean what I'm trying to say. Don't know where I leave when I wanna stay. Yeah. Would you believe me anyway? The harder I try, the less I change. Hearts like this, they don't come with no shackles. We fall in love like we fight our battles. I can be like a roller coaster. Some days you're high, some days you're hurt. Hearts like this, they don't come with no shackles. Bueno, ahí abajo está ya el segundo avituallamiento y ahora sí que voy a parar y cargar agua, que me queda ya poquito en el segundo bidón, así que aquí, paradita. De hecho, polvos al bidón
You've spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a heart as loud as lion, so why let your voice be tamed? Maybe we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadow, so stop hiding it away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 At night we're waking up the neighbors while we sing away the blues, making sure that we're remembered, yeah, 'cause we all matter too. If the truth has been forbidden, then we're breaking all the rules. So come on, come on, come on, come on. Ahí detrás dejo el tercer avituallamiento y ya nos han dicho que a unos 20 kilómetros el próximo, así que vamos a marcar objetivos así a corto plazo, que así se hace más ameno y no se hace tan pesado, y a por él. Let's get the TV and the radio to play our tune again. It's about time we got some airplay of our version of events. There's no need to be afraid, I will sing with you, my friend. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? Now we're finally finding our voices. So take a chance, come help me sing this. Yeah, we're all wonderful, wonderful people. So when did we all get so fearful? And now we're finally finding our voices. Just take a chance, come help me sing this. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh. Ahora acabamos de pillar ya el trozo de navegación, que hace un huevo de aire, está girado un huevo de aire, y tengo 3 detrás que se ve que se han fiado de mí, porque les marcaba en otra dirección y ahí vienen, así que como me equivoque verás. Pero bueno, ya nos han dado una pistilla que da para aquí,
Así que parece ser que el que tiene el track bien soy yo. Así que empezamos a navegar con esperanzas de encontrar los CPs. A por el primero. Es el que los tres que venían detrás al final se han ido por otro lado, pero acabo de enganchar ahí un chaval que lo llevaré detrás, que se ve que ha subido por otro lado, pero no sé si está tirando detrás de mí para copiar o porque le marca él también. Pero bueno, aquí si pregunta bien, y si no, yo a seguir mi ruta, que anoche ya nos costó bastante como para no seguirla. Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the high. Don't wanna know that I'm not right. Acabo de parar aquí en la fuente a echarme un poco de agua por la cabeza porque está fresquísima y hace mucho calor. Y el primer punto ya lo tenemos, está ya. ¡Vamos! No sé si llegará al final porque ha partido 2 radios, pero bueno, ya lo tengo allí y a por el primero. Por lo menos me he refrescado un poco porque hace un calor, es la 1:30, llevamos desde las 8 que hemos salido, así que os podéis imaginar el calor que tenemos ahora, 34 grados. Suerte que corre un poco de aire y eso pues la verdad es que alivia, pero se van notando las horas, el desnivel, los kilómetros y el sol. Supone que allá arriba está el segundo punto de control, pero joder, si está allá arriba, qué cabronazos, porque lo han escondido. Y mirad el precipicio que nos están haciendo hacer subir. Y yo creo que sí que está, porque está todo muy rodado. Pero vaya tela. O sea, el primero lo han puesto fácil, pero el segundo, ¡buah! Que la cuesta que acabo de subir para llegar al segundo no era la buena. O sea, la buena es esa. Vaya tela. Pues no hay pisos ahí para subir. Pero bueno, ya acaban de bajar unos que llevo toda la carrera con ellos, con esos chicos, pasándonos, y me han dicho que está ahí detrás. Así que lo subiremos a pie porque pues no llega eso alto. Bueno, acabo de cruzar el segundo CP y ya solo me queda salir de la zona de navegación y volver a engancharme con el maratón, pero después de la primera subida todavía me va el corazón a tope. Nos han hecho subir esto. En mi pueblo yo creo que no hay un edificio tan alto. Vaya tela. O sea, no es por el desnivel en sí, es por la pendiente. Es una auténtica pared. Pero bueno, ya solo queda volver a entrar al track y de aquí a meta. Esto ya casi está. Pero está costando. Se me oirá algo, pero llevo desde el punto de control 2 con este aire en contra. Mirad. Es una pasada el aire que se ha girado, porque esta mañana no hacía nada de aire. Y creo que me quedarán como unos 25 kilómetros o 30. Se está haciendo esto interminable, porque podía estar por aquí perfectamente rodando a 25 kilómetros por hora
y voy a 15. A ver si llego ya, porque el final, que pintaba bien porque es muy llano, me está costando la vida. Increíble el aire que se ha girado. Y aquí me tenéis en medio de un campo de olivos, bueno, cruzando varios campos de olivos, porque hemos hecho el track y había una esquina y he dicho, pues en diagonal se acorta, así que aquí estoy cruzando olivos. ¡Ay! Eso sí, la tierra está un poco suelta y cada vez que pisas pues cuesta un poco, pero todo sea por ahorrarme unos cuantos metros, que ya se va notando desnivel. Vamos por los 2000 metros de desnivel, 110 kilómetros o algo así, y ahora acaba de tapar el sol una nube que es la mejor nube de todo el día. Qué bien puesta está esa nube, mirad, porque son las 5 de la tarde, yo he salido a las 8 de la mañana, pues echad cuentas. Pero bueno, ya con el objetivo que es de llegar a meta y que cada vez está más cerca, pues a cruzarse campos de olivos. Os confesaré que me acababa de acojonar, porque donde yo he entrado no había valla, y me he mirado a la derecha donde está el camino y he empezado a ver postes y digo, verás que la acabo de liar. Pero justo aquí hay un trozo para acceder al campo, así que me parece que me acabo de ahorrar unos 600 metros a 1 kilómetro. No está mal, nada mal. Vale, restamos unos metrillos al track. Acabamos de entrar en el track del maratón y a estos dos compañeros les ha pasado lo mismo, que el punto de control de entrada no estaba, o sea, en la coordenada donde lo han puesto, ahí no había nada. No sé, si vemos algún voluntario le preguntamos, pero muy raro. To help with the pressure, and now it's you stressing, thinking it mattered. Here with you for hours, but it feels like seconds. It's only moments and I'm in heaven. It's only moments and I'm in heaven. Oh, you make me feel good. You make me feel good. You make me feel good. I like it. Take my hand in the middle of the crisis. Pull me close, show me, baby, where the light is. I was scared of a heart I couldn't silence, but you make me feel good. I like it. Pueden encontrar eso. Patatas bravas a lo pobre. Bravas según lo que uno quiera que sean bravas. ¿Vale? Sí, aquí está el bote del Bravo. Bueno. Madre mía. No, si te estoy sacando a ti la botella. I'm calling to say I'm sorry. I know that nothing has changed, but I've been drinking, overthinking, hoping on things stay the same. Te cambias. Pero no saques estos vasos cutres. ¿Cómo que no? Eso es muy La de cutre. Patri. Cierra la boca. El equipo y por nosotros. Por el equipo de Vega Negra. Ahí. Que hemos hecho todo lo que hemos podido. Capital.
Que me la has clavado. Pero bien. Se han engañado como los chinos.